La Cátedra de Ciencias Químicas para Ingenierías y Audiovisuales UNED presentan Producciones didácticas en Química aplicada a Ingeniería. A continuación veremos la operación de un equipo para la distribución de partículas según tamaño, específicamente un equipo de tamizado. Los objetivos de este video son reconocer las generalidades de un equipo para la distribución de partículas y comprender la operación de tamizado para su uso en el laboratorio. El equipo de tamizado se utiliza para la separación de partículas sólidas según su tamaño. En el caso de este video, se llevará a cabo la separación por tamaño de partículas para una mezcla de concentrado para pollo. Este es el equipo de tamizado. Es un equipo que nos va a permitir caracterizar la composición de las partículas de una mezcla sólida. Esta mezcla puede estar seca o húmeda. Este equipo en particular se compone por dos partes esenciales. Una es la base vibratoria que tenemos acá abajo y lo otro serán los tamices que colocaremos sobre la base vibratoria. Ahora vamos a explicar cómo funciona el equipo. En primera instancia, previo a la operación del mismo, tenemos que pesar todos y cada uno de los tamices que vamos a emplear. Para este caso, vamos a apoyarnos con una balanza y vamos a pesar uno de los tamices. Esta operación de pesar los tamices lo tenemos que realizar para todos los tamices que vayamos a emplear en nuestra prueba. En este caso en particular vamos a pesar el tamiz de 1 milímetro. Por lo tanto vamos a colocar la tabla, vamos a tarar y ahora sí vamos a colocar el tamiz. Este tamiz tiene un peso de 320.61 gramos vacío. ¿Por qué es importante pesar los tamices vacíos? Porque una vez que hagamos nuestra operación, cada uno de los tamices va a atrapar cierta cantidad de la materia que alimentamos al equipo. Y va a ser necesario pesarlos nuevamente una vez hayamos realizado la operación para conocer cuánta materia retuvo cada tamiz. Una vez pesados cada uno de los tamices, incluida la base que posee el tamiz, esta bandeja que tenemos acá, una vez que los pesamos y anotamos el peso de cada uno de ellos, vamos a pesar la muestra que vamos a utilizar en nuestra prueba. En este caso en particular, nuestra muestra se compone de un alimento concentrado para animales, en este caso es un alimento concentrado para pollos, y algo muy importante, tenemos que decidir cuántos tamices y cuáles tamices vamos a utilizar. Para decidir cuáles tamices vamos a utilizar, o más bien nuestra decisión en sí se enfoca en cuál es el tamiz de apertura más amplia que vamos a utilizar, tenemos que conocer aproximadamente cómo se compone nuestra muestra. En este caso en particular es una muestra poco uniforme, entonces lo más recomendable sería colocar el tamiz de apertura más amplia que tenemos, que es este de acá, que tiene una apertura de 8 milímetros. Según el tamiz que nosotros coloquemos de primero, que va a ser el que tenga la apertura más amplia, así es la máxima cantidad de muestra que vamos a colocar. En este caso, como vamos a colocar de primero el tamiz de 8 milímetros, vamos a alimentar una cantidad máxima de 500 centímetros cúbicos de muestra. En particular, para eso nos vamos a apoyar, por ejemplo en este caso, con un beaker de 500 mililitros. La cantidad de muestra en torno a la parte volumétrica puede ser aproximada, pero sí buscando que no supere en gran medida los 500 centímetros cúbicos. Entonces vamos a proceder a pesar nuestra muestra. Para eso nos vamos a apoyar nuevamente con la balanza, vamos a colocar el beaker y vamos a tarar. Y en este caso vamos a cargar muestra hasta la marca de los 500 mililitros o centímetros cúbicos.
y acá tendríamos la cantidad de muestra. De nuevo, como se comentó previamente, es para tener una cantidad aproximada a los 500 centímetros cúbicos o 500 mililitros. Si bien es cierto, utilizar el beaker como instrumento de medición de volumen no es apropiado, para este caso que lo que queremos es tener una cantidad aproximada en términos volumétricos, nos es de utilidad, porque además contiene de manera apropiada la muestra. Lo que sí nos interesa es la cantidad de masa, bueno, la masa que vamos a alimentar a nuestro equipo. En este caso son 331.31 gramos. Una vez conocemos eso y previamente, como ya habíamos pesado todos nuestros tamices, procedemos a armar la torre de tamices. Para eso vamos a poner en el fondo la bandeja y de la bandeja vamos a partir con los tamices desde el más fino hasta el más grueso. ¿Cuántos tamices vamos a colocar? Como empezamos con el de 8 milímetros, que ya comentamos, como teníamos una muestra poco uniforme, empezábamos con el de 8 milímetros y una recomendación cuando no se conoce muy bien la granulometría de nuestra muestra es comenzar desde el de 8 milímetros y ir partiendo a la mitad, es decir, 8 milímetros, 4 milímetros, 2 milímetros, 1 milímetro y así sucesivamente. En este caso vamos a utilizar 7 tamices. Vamos a empezar desde el más fino que tenemos. El más fino es el de 125 micrómetros. Entonces ponemos el de 125 micrómetros. Sobre ese, el que es justamente el doble que él, 250 micrómetros. Sobre ese, el de 500 micrómetros. Sobre este, colocamos el de 1 milímetro. Sobre el de 1 milímetro, colocamos el de 2. Sobre el de 2, el de 4. Y finalmente el de 8 milímetros, que dijimos que era el más grande. Posterior a haber montado la torre de tamices, colocamos por acá y cargamos nuestra muestra, distribuyéndola de la manera más uniforme posible. Aquí no hay problema si parte de la muestra pasa el primer tamiz, aun cuando no lo hayamos puesto a funcionar. Colocamos y revisamos que hayamos colocado la cantidad total de muestra. Luego vamos a subir la tapa con ayuda de estas prensas rojas, inflándola hacia arriba. Tomamos la torre de tamices, la colocamos en el equipo, que esté bien centrada sobre la base y procedemos a tapar. Para bajar la tapa, utilizamos las prensas rojas, igual presionándolas hacia arriba y jalando la tapa hacia abajo. Y una vez tenemos la tapa en posición, vamos a presionar las prensas verdes 2 veces. 1, 2 veces. Con esto vamos a tener un sello hermético en toda la torre. Una vez tenemos colocada la torre, vamos a poner a funcionar el equipo. Para esto, primero procedemos a encenderlo. Una vez nos da la señal de que ya tiene energía, le vamos a dar al botón Set, aquí, en donde dice memoria, y le vamos a dar Stop. En ese punto ya vamos a tener listo el equipo para configurar la corrida que vamos a hacer. La recomendación en cuanto a la corrida, y más que nada cuando no conocemos la granulometría de nuestra muestra, es darle una amplitud de movimiento entre 1 milímetro y 1.5 milímetros, que son las amplitudes que para este equipo en particular dan mejores resultados. ¿Qué es la amplitud? La amplitud es qué tanto se va a mover hacia arriba y hacia abajo. La base vibratoria,
¿Qué quiere decir la amplitud de 1.2? Por ejemplo, en este caso, 1.2 milímetros significa que se va a mover 0.6 milímetros hacia arriba y 0.6 hacia abajo. También vamos a setear el tiempo de corrida. El tiempo de corrida más comúnmente utilizado es de 5 minutos y le vamos a dar que funcione con intervalos, dándole a este botón de acá. Al darle al botón de intervalos y que la luz que está justo sobre ese botón esté iluminada, nos va a permitir configurar cuánto tiempo va a emplear cada intervalo. Acá lo vamos a dejar en 30 segundos. ¿Qué significa esto? Que el equipo va a vibrar por 30 segundos, se va a detener un instante, luego va a vibrar otros 30 segundos, se va a detener, y esto hasta que cumpla los 5 minutos de corrida que le dimos. Entonces, ¿por qué vamos a utilizar un intervalo? El intervalo permite que las partículas se estabilicen por un momento y al arrancar el equipo nuevamente tengan un nuevo impulso. Entonces le da una mayor eficiencia al proceso de tamizado. Una vez tenemos configurada la amplitud, el tiempo y el tiempo que va a emplear cada intervalo, le vamos a dar Start. Y con esto va a comenzar a funcionar. Acá podemos visualizar cómo va la cuenta regresiva del intervalo desde 30 hasta 0. Una vez alcance el valor de 0, como mencionamos, se va a detener un instante. No se va a detener por un tiempo muy prolongado. Va a ser un instante y luego va a arrancar nuevamente. Es justo lo que acaba de suceder. Acá, en este punto, ya terminó el proceso de tamizado, ya terminó nuestra corrida. Por lo tanto, vamos a proceder a sacar nuestra torre. Entonces, para esto, nos vamos a apoyar nuevamente en las prensas rojas para liberar la tapa. Aquí hay que hacer un poco más de fuerza y se sentirá con un poquito más de energía porque había quedado el sello hermético. Y comenzamos a sacar nuestros tamices. Por ejemplo, para nuestra muestra en este caso, podemos ver que en el tamiz de 8 milímetros no quedó nada de nuestra muestra. ¿Qué quiere decir? Que pues, la muestra esencialmente está compuesta por partículas más pequeñas que 8 milímetros y se fueron en todas las demás fracciones. Ahora sacamos el de 4 milímetros. Aquí ya comenzamos a ver cierta cantidad de nuestra muestra, granos más gruesos que comenzaron a quedar atrapados. Sacamos el de 2 milímetros. Aquí ya vemos una mayor cantidad de nuestra muestra atrapada en esta fracción. En el de 1 milímetro, nuevamente. Y comenzamos a ver, claro, que conforme vamos disminuyendo el tamaño del tamiz, las partículas que vamos viendo son cada vez más pequeñitas. Aquí está el de 500 micrómetros. Tenemos el de 250 micrómetros. Vemos también, buena parte de nuestra muestra quedó acá. Tenemos el de 125 micrómetros. Aquí ya, nuevamente, no tenemos casi nada, solo algunos polvos finos. Y finalmente, la bandeja, en donde vemos que prácticamente nada de nuestra muestra llegó acá. Una vez desmontamos nuestra torre de tamices, tenemos que pesar cada uno de ellos para conocer cuánto de la muestra que inicialmente habíamos cargado quedó atrapada en cada fracción, en cada tamiz. Entonces, nuevamente, como comentamos, el tamiz tiene una figura un poco más amplia que el plato de la balanza. Nos apoyamos en esta tabla,
le damos tarar. E inicialmente habíamos pesado vacío el tamiz de 1 milímetro. Ahora lo vamos a pesar con la cantidad de materia que retuvo. Entonces, ¿qué haríamos ahora? Tomaríamos esta nueva masa y le restaríamos el peso del tamiz vacío para conocer cuánta materia atrapó y poder entonces determinar de toda la muestra inicial que habíamos cargado qué fracción quedó retenida en cada tamiz. Finalmente, aquí tenemos el caso de 2 muestras que fueron previamente tamizadas, una de garbanzo molido, que son estas 4 que tenemos allá atrás, y una de cascarilla de café, que son estas que tenemos acá, estas 6. Entonces, ¿cuál es la importancia acá? Ver además la cantidad de materia que se atrapa en cada una de las fracciones, que se retiene. ¿Por qué? Porque el tamizado como tal no solo nos va a funcionar para caracterizar esa cantidad de materia, sino también para tomar decisiones. Un ejemplo, supongamos que con el garbanzo nosotros queríamos obtener harina, que sería algo probablemente tan fino como estas 2 de acá. ¿Qué habría sucedido? Previo al tamizado, nosotros habríamos hecho una molienda. Si vemos, acá tenemos muy poquita muestra, muy poquita cantidad de materia, mientras que en estas muestras, en estas fracciones que son un poco más gruesas, vemos que se retuvo bastante. Por lo tanto, aquí tendríamos que tomar una decisión, por ejemplo, con el molino, con el cual obtuvimos el garbanzo molido. Y decir, ok, si nosotros queremos una harina, vamos a tener que reajustar nuestra operación de molienda para que todo esto que quedó acá pase para acá. Otro caso, por ejemplo acá, la cascarilla de café. Supongamos que nosotros queríamos obtener algo como esto, no sé, para alguna aplicación en particular. Por ejemplo, una aplicación que se está pensando para la cascarilla de café es hacer té de cascarilla de café. Habríamos querido tal vez algo como esto o algo como esto. No tan fino como estas de acá, ni tan gruesas como estas de acá. Igual podríamos tomar una decisión en torno a esto y decir, bueno, tenemos que ajustar nuestra operación de molienda para que esto que quedó en las fracciones más gruesas pase a conformar de estas 2. Y a su vez, nuestra operación de molienda previa no debería generar tanta partícula fina como estas que están acá. Si bien es cierto, no es tanta, estas partículas ya luego en la aplicación pueden llegar a ser no deseables. Por lo tanto, aquí lo que podemos ver son 2 casos particulares y 2 potenciales aplicaciones, en donde la operación de tamizado nos brinda información de relevancia para tomar decisiones respecto a otras operaciones. El conocimiento sobre el uso del equipo de tamizado les será útil a estudiantes para la ejecución de prácticas de laboratorio relacionadas con la operación de separación de partículas sólidas de acuerdo con su tamaño. La aplicación de un equipo de tamizado se puede ver en situaciones profesionales como análisis granulométricos de suelos y agregados, limpieza de cereales y otros granos para retirar sólidos gruesos y en la industria minera para la separación de materiales gruesos de finos. En situaciones cotidianas el tamizado se utiliza para cernir harina y cribar arena para mezclas de concretos.